alabanza, Señor amado. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor amado, en el trono de la gracia, acercándonos, Padre amado, primeramente, que nos limpie, nos cubra con tu sangre, Señor amado, que abra nuestros oídos espirituales, Señor amado, que nos dé esa inteligencia, esa sabiduría espiritual que oraba Pablo por los colosenses, por los filipenses, Señor amado. Ayúdanos a entender tu palabra, que el Espíritu Santo traiga ese rema, traiga ese convertimiento a través de tu palabra, Señor amado. Tú conoces al pueblo, tú sabes las necesidades, Dios Padre. Si hay necesidades físicas, solo tú puedes sanarlas, necesidades espirituales, si hay lepra, Señor amado, solo tú puedes limpiarnos, Señor Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, queridos hermanos. Hoy día tenemos como tema, hermanos, el reino de Dios. El reino de Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor en Mateo 6. Gloria a Dios. Mateo 6 del versículo 25 al 33. El que puede ponerse en pie se pone. La palabra de Dios la leemos, yo leo un versículo, usted lee otro versículo. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Vamos a leer del versículo 25 al 33, queridos hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la hizo así, hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los niños llevan todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todos, queridos hermanos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas os serán. Amén. Nos podemos sentar, queridos hermanos. El Señor continúa a bendecir la iglesia. Sabemos que el Señor está con nosotros, aquí está el Espíritu Santo, hermanos. Antes de seguir, hermanos, vamos a leer este versículo. Vamos a leerlo en voz alta, Hechos 14, 22. Busquémoslo todo y leámoslo, queridos hermanos. Vaya a casa, aprendámoslo. 14, 22, dice así. Cuando lo tenemos todo, lo leemos en voz alta. Amén, queridos hermanos. Confirmando los ánimos de los discípulos, permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Amén, nos podemos sentar. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de Dios. A través, hermano, hay muchas tribulaciones, problemas, pero son necesarias, queridos hermanos, porque así vamos a entrar al reino de Dios. El tema de hoy día se llama el reino de Dios. Gloria a Dios. Hemos leído en el capítulo 6 como
Jesucristo enseña algo, hermanos. Le enseña a la gente de aquellos tiempos y le enseña a la iglesia hoy en día, hermanos. La gente buscaba, hermanos, sabemos que la gente buscaba a Jesucristo por las añadiduras, hermanos. Había gente que buscaba a Cristo por la comida, por lo que Él le daba, hermanos. Entre ellos podemos ver si no estoy equivocado, en Juan 6, vemos ahí cuando leemos, hermanos, que mucha gente dejó de seguir al Señor Jesucristo porque Él le dijo que toda esa gente lo seguía por los alimentos, por lo que veía hacer, hermanos. Y hay mucha gente, dice la palabra, que retrocedió, hermanos, ya no siguieron más al Señor Jesucristo. Y Pedro, como sabemos cómo era Pedrito, hermanos, y le dice el Señor Jesucristo, si ustedes quieren irse, también váyanse, también pueden irse, le dice a los mismos apóstoles, a los mismos discípulos. Y Pedro le responde, hermanos, solo tú tienes palabra de vida eterna, palabra de verdad. ¿A dónde iremos?, le dice Pedro, hermanos. Porque la gente, hermanos, buscaba el alimento, pero hay gente que busca la palabra, la vida eterna. Hay gente que busca el reino, hermanos. Hay gente que busca el gozo, que busca todo lo que el reino te puede ofrecer, hermanos. Pero el consejo de Jesucristo era este, hermanos, que la gente buscaba, hermanos, de cómo se iba a vestir. La gente se preocupaba en eso, hermanos, de qué zapatos se iba a poner. La gente se preocupaba por el día de mañana. La gente se preocupaba, hermanos, de cómo iban a vivir al día siguiente, si amanecían con vida o no. La gente se preocupaba, hermanos, de esos pormenores, hermanos, pero Jesucristo tiene todo bajo control. O sea, Jesucristo no quiere que la iglesia se preocupe, hermanos, por esos pormenores. Él quiere que se preocupe primeramente de que la iglesia busque el reino de Dios, hermanos, y su justicia. Porque Dios tiene todo eso preparado para nosotros. Él tiene vestidos, tiene zapatos, tiene comida, Él tiene todo, hermanos. Él nos ha prometido que no nos faltará nada. Lo que sí le enseñaba, hermanos, a aquella gente y nos enseña a nosotros, que busquemos el reino de Dios, hermanos, y su justicia. Que busquemos, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, leyendo. Vamos a ver en qué consiste el reino de Dios, hermanos. Había gente que tenía una mala interpretación del reino de Dios. Había gente que la veía en una perspectiva esvaliata, hermano, el reino de Dios. Había gente que no entendía que era el reino de Dios. Y a veces eso sucede en medio de la iglesia, en medio de nosotros, hermanos, que no entendemos, hermanos, qué es el reino de Dios. Aunque sí adoramos, alabamos dentro de este reino, pero no sabemos por qué lo hacemos. No entendemos qué es esto, hermanos. Vamos a seguir con esta enseñanza a través de la palabra. ¿En qué consiste el reino de Dios, hermano? Vamos a ver. Primeramente, el reino de Dios no consiste en cosas materiales. Como les decía, había gente que buscaba a Cristo y hay gente hoy en día que busca a Dios solo porque le haga un milagro, porque le conceda esto. Hay gente que hasta lo busca porque le hagan millonarios, hermanos. Son cosas que yo a veces no acepto, porque Dios conoce el corazón y Dios responde oraciones conforme a su voluntad. Hay gente, hermanos, que lo busca por sin número de cosas, hermano, a Dios. Pero se han olvidado que hay que buscar primeramente su reino. Y el reino de Dios no consiste en cosas materiales. Esas son las añadiduras, hermano. Romanos 14, 17. Usted busque en su Biblia, hermano, abra su Biblia. Léalo junto conmigo. Romanos 14, 17. Gloria a Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es, primeramente lo que dice aquí, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Si usted lee el capítulo entero, hermano, y lee también en Primera, Segunda de Corintios, en los últimos capítulos, usted verá que había un problema, que la gente era juzgada, que yo comeré, cómo yo me alimentaré, que si yo comía esto era pecado, si yo hacía esto era pecado.
Y la gente, hermanos, se preocupaba por los detalles que había, hermanos, de que cómo iban a comer. Y el apóstol le dijo que todo lo que se come, hermanos, con acciones de gracia es bendecido y santificado por Dios. Pero de igual manera daba una recomendación a la iglesia que por causa de mí no se pierda el hermano débil, hermanos. Que si el hermano, para él es pecado que yo coma carne que para él era sacrificada, mejor no hacerlo. No por conciencia mía, sino por conciencia del hermano, por amor al hermano. Y por eso, pero el apóstol Pablo le explica y le dice bien claro que la gente entienda de que no se trataba de esos detalles, de qué es lo que usted come, de qué es lo que usted bebe. No le estoy hablando de alcohol, cuidado. Cuidado, va a decir que no, le estoy hablando de agua, un juguito, no lo sé. Amén. Y el apóstol Pablo le deja bien claro que el reino de Dios no es bebida ni comida, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, él comienza, hermanos, a decirle, hermanos, a la iglesia y a nosotros que no nos preocupemos por esto, sino que nos preocupemos de su justicia, hermanos. Porque el reino de Dios es justicia. Había un problema en el pueblo de Israel, hermanos. Cada vez que usted lee Jeremías, lee Isaías, lee Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, o lee la mayoría de los profetas, eran hermanos golpeados. Uno de estos profetas que fue golpeado, no me viene el nombre, porque él profetizaba cosas de Dios, y había profetas que profetizaban mentiras, que llevaban al pueblo a la maldición, a la mentira, a la destrucción, hermanos. Y llevaban a los mismos reyes que escuchaban a esos profetas falsos. Entre ellos era Josafat y el hijo de Iacá, que era uno de esos, hermanos. Queridos hermanos, y seguían a estos profetas falsos, hermanos. Y no hacían justicia. El pueblo, los mismos sacerdotes, se encargaba de injusticia, eran pagados. Se ve, hermanos, como Dios los exhortaba a que hagan justicia al pobre, que sean justos, queridos hermanos. También podemos ver eso en Santiago, queridos hermanos. En la carta de Santiago vemos que hay también, la gente era bastante acepción de personas, hacían ahí, queridos hermanos. Pero hermanos, el reino de Dios es justicia. En nosotros, hermanos, lo primero que debemos saber es que debemos hacer las cosas correctas, conforme a la justicia de Dios. No debemos jugar apresuradamente. El mismo apóstol Pablo dijo, ni yo me juzgo, ni yo. O sea, hermanos, debemos nosotros ser justos, hacer justicia conforme a la palabra de Dios. Porque usted puede ser justo, pero según su opinión. O hacer justicia según su opinión. Es la justicia conforme al reino de Dios. O sea, primeramente la justicia. El reino de Dios se trata de que de justicia. Segundo, paz, hermano. Paz. Hermano, escuchaba a mi pastora que decía que usted puede tener todas las riquezas del mundo. Todas. Y un día le dijo el Señor Jesucristo a un hombre, pero necio, y tú sabes a dónde va a ir tu alma si hoy día te la vienen a pedir. O sea, queridos hermanos, lo importante es sobre todas las cosas que usted tenga paz, hermanos. Hay gente que puede tener todas esas cosas, hermanos, pero no tienen paz, hermanos. No hay esa paz, hermanos. Leía de un hombre, hermanos, con tanta fama, un hombre que fue utilizado cuando hubo esto del COVID, hermanos, un hombre que dio, digamos, su consejo, y un hombre, hermanos, que ayudó, hermanos, a los 62 años murió, hermanos, le dio un ataque al corazón. O sea, yo me pregunto, hombres con tanto, pero no hay paz en sus corazones, hermanos. La paz, hermanos, eso pertenece a la iglesia, queridos hermanos. Nosotros debemos saber que si no hay paz, hay que pedirle paz a Dios. Porque el reino de Dios se trata de paz, queridos hermanos. Dios quiere que su iglesia viva en una paz, hermanos. ¿Y cuándo perdemos la paz? Cuando sabemos que no andamos rectamente, hermanos. Perdemos la paz, hermanos, cuando sabemos que Dios está tratando con nuestras vidas. El Espíritu Santo nos está hablando, hermanos, y nosotros somos oídos olvidadizos. O perdemos la paz cuando estamos en desobediencia, queridos hermanos. Cuando estamos en desobediencia se pierde la paz.
Por eso, hermanos, hay que pedir esa paz, porque la palabra dice que el reino de Dios es paz, es paz. No bebida ni comida, no se preocupe por eso, eso Dios se lo dará, hermano. Y también gozo, hermano, gozo. De eso se trata el reino de Dios, gozo. En nosotros haber ese gozo, no esa carcajada que a veces nos reímos de tantas cosas, hermano. Ese gozo, hermano, que en cualquier circunstancia nosotros somos estables, somos firmes, hermanos. Ese gozo que solo Dios nos lo puede dar. O sea, de eso se trata el reino de Dios, hermano. No se trata de bebida ni comida. Hay gente que está peleando, que sé cómo usted se debe de vestir, como usted. No le estoy diciendo, hermano, vaya a vestirse como quiera, porque la mujer dice la Biblia que debe vestirse con decoro. El hombre debe vestirse con decoro. O sea, hermanos, somos una iglesia que tenemos la palabra que nos guía. Pero nosotros hay gente que estamos peleando por todas esas cosas y no hemos olvidado lo más principal del reino de Dios, la justicia. No hemos olvidado de la paz, del gozo en el Espíritu Santo, dice la palabra. En el Espíritu Santo de Dios, hermano. O sea, en el Espíritu Santo. A veces, hermanos, andamos sin eso porque no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Está contrictado en nosotros, hermano. Y cuando el Espíritu Santo está contrictado, no puede hacer nada Dios en nuestra vida, hermano. Por eso vamos, en vez de ir de victoria en victoria, vamos de carne en carne. De lo humano a lo humano, hermano. Vamos de problemas a problemas. Vamos de fracaso en fracaso. Porque la carne no es fracasar, hermano. No, la carne no hace hacer cosas, accionar de una manera que a Dios nos gusta. La carne tiene una actitud de grandeza. La carne es terrible, hermano. Tiene una actitud de grandeza y tiene una actitud de debilidad. Cuando ella no quiere orar, ella, ay, me siento cansada. O sea, la carne es tan mentirosa, hermano. Nos hace sentir grande, nos hace sentir fuerte, pero cuando nos toca buscar de Dios, nos hace sentir que no podemos. O sea, la carne es eso, hermano. La carne nos engaña, la carne es mentirosa. Si usted la analiza, verá que eso no es, hermanos. Pero el reino de Dios consiste en ¿qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Un aplauso, hermano. Gloria a Dios. El pueblo de Israel dice que cuando ellos eran llamados a congregarse, ellos estaban atentos a la palabra, hermano. Cuando ellos eran convocados a un ayuno, ellos estaban, hermano, atentos a la palabra. Porque cuando se habla la palabra, se suelta el poder de Dios, hermano. No el poder mío, es el poder de Dios, hermano. Amén. Es el poder de Dios que es soltado a través del Espíritu Santo, que si usted está con el corazón abierto, usted lo recibe. Va a ser que esa palabra la hace suya, porque la palabra de Dios es espíritu y verdad, hermano. La palabra fluye. Yo siempre verso, hermano, yo digo que antes de yo aceptar a Cristo, hermano, yo estaba allá atrás por estar el hermano Kevin, estaba ahí endiablado, hermano, que yo quería hacer maldad a la iglesia, y mi pastor estaba aquí predicando, y de aquí a allá, hermano, yo sentí que me pasó el corazón algo. Y cuando yo sentí eso, yo hice así, hermano, alcé mi mirada y pude mirar al altar. Y desde ese momento yo pude entender lo que el pastor hablaba, hermano, y comencé a llorar, y yo entiendo, y por eso yo le digo, hermano, la palabra tiene que ver. La palabra, si tú la recibes, si tú tienes el corazón abierto, tu alma abierta, hermano, puede ser ese milagro que hizo en mi vida, que yo pude aceptar a Cristo y seguirlo, hermano, porque es espíritu la palabra. Amén. Hermano, hasta el día de hoy estoy aquí, hermano, con prueba, fracaso, como usted lo quiera llamar, hermano, pero sé que estoy arriba, hermano. Amén. O sea, queridos hermanos, ese corazón receptivo, hermanos, a la palabra de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? No consiste en palabrería, hermanos. A veces hablamos tanto, hermano, tanto. Hermano, habla tanto a veces, pero no consiste en palabrería. Vamos a ver en qué consiste, queridos hermanos. 1 Corintios 4, 19 y 20. y 20, dice así: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere,
y conoceré no la palabra de Dios. Había muchos bocones en la iglesia de Corintio, hermano. Mucha gente que se había enorgullecido, hermano. Sino el poder de los que andan en vanidad. Había gente que sabía, hermano, sabemos usted que ha estudiado, hermano, sabe los problemas que había en esta iglesia, había divisiones, había problemas, habían pecados, hermano. Y Pablo le dice, yo tendré que ir, un día veré, vamos a ver cómo usted dice. Quiero ver qué fruto, como decía nosotros, qué es lo que hay en ustedes, qué es lo que verdaderamente tienen. Porque ellos hablaban, hermanos, y no estaban en qué, en la voluntad de Dios. Hay gente que no está caminando en la voluntad de Dios. Amén. Y sigue diciendo, porque el reino de Dios, ¿qué dice? No consiste en palabras, sino en qué? En poder, en testimonio, que tu vida ha sido transformada, que tú ya no eres ladrón, que tú ya no eres borracho, que tú ya no eres miador, de que tú ya no tienes malos pensamientos, de que tú ya no tienes esos pensamientos preconcebidos, que tú veas a un hermano, medio lo ves y ya te viene un pensamiento malo. Eso es el orden de Dios, hermano, lo que Dios ha transformado en tu vida. Eso es lo que le dice, hermano, quiero ver, porque esto no se consiste de palabras, eso consiste del poder de Dios en nuestro hermano. O sea, la palabrería en aquellos tiempos había, Pablo lo confrontaba diciendo, quiero ver esas palabras que ustedes dicen, hermano. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. También, hermanos, ¿en qué consiste el reino de Dios, hermanos? En este reino no se trata de comida ni vida, es de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. No se trata de palabrería, sino de poder en Dios. Pero también, hermanos, en este reino hacemos algo nosotros. Pero esto hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Dios dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. Y es necesario que tales le adoren. Pero anda buscando que en espíritu y en verdad o en la carne, o un artista. No, en espíritu y en verdad. Gente que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Gente que ha sido llena del Espíritu Santo. Gente que han cambiado sus malas actitudes. Gente que han cambiado sus malas accionar, hermanos. O sea, gente que ha sido transformada su mente. O sea, queridos hermanos, Dios anda buscando a esa gente. Miren lo que dice Apocalipsis 4, 9 y 11. ¿Quién vive, hermano? Amén. Gloria a Dios. Miren lo que sucede. Del 9 al 11, vamos a leerlo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que es sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, al que es sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Nuestro Padre, nuestro Rey, hermano. El Rey de Reyes. El 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Los 24 ancianos. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan su corona delante de su trono. Hermanos, se ve que allá en el cielo hay adoración, hay acciones de gracia. En el cielo, hermanos, hay una alabanza, hermanos. En este reino se trata de que usted debe adorar a quién, al hermano Ángel, adorar su trabajo, adorar más una amistad. Se trata de adorar al rey, al rey, al rey. A él sea la alabanza, a él sea la adoración, hermano. Pues en este reino usted no adora a hombre alguno. Gloria a mi Rey Santo Jesús. Dale un aplauso. Ok, hermanos, o sea, quiere decir, hermano, que allá en el cielo se adora. Hay una alabanza dice que en la tierra se adora y en el cielo también. Pero Jesucristo dijo que había que adorarle en espíritu y en verdad. Enseñó acerca de eso, hermanos. Dijo como se veía a la samaritana, le dice, usted no sabe lo que adoran.
Usted dice que se va a orar aquí en este monte, otro en Jerusalén, pero vendrán días que se orará en todo lugar, hermano. Queridos hermanos, ahora hermanos, cuando nosotros no estamos adorando al Rey, no le estamos dando el primer lugar al Rey, entonces hermanos, no estamos saliendo, hermanos, no estamos perdiendo esta bendición del reino, hermanos. Porque en el reino hay alabanza, a todos nos gusta alabar, hermanos, a todos nos gusta adorar, porque es parte del reino, pero se le adora solo al Rey, hermanos. Los ángeles, hermanos, cuando venían con algún mensaje y se querían arrodillar los siervos, le decían, no, a mí no. Dale alabanza y adoración al que vive, Gloria a Dios. al Rey. Porque no a nosotros la gloria, hermano, no a nosotros, sino a Él, hermano. Amén. Solo a Él. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Ahora nosotros estamos en este reino, hay alabanza, hay acciones de gracia, hay adoración, hermanos. Pero hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Usted me dirá, ¿y qué será eso? Le he dicho, hermano, dar acciones, dar tantas cosas. Y si eso, hermano, usted no la ha llenado o no le ha respondido su pregunta, arrodíllese, pues. Y pregúntele a Dios. Porque a veces nosotros, hermanos, hacemos tanta pregunta y queremos, pero si usted puede ir y arrodillarse delante de Dios y Él le responderá, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿O no Él ha prometido, hermanos, responder a nuestra oración? Amén. Y a veces nosotros andamos así, hermanos, sin saber que tenemos al Dios Todopoderoso, al Rey que puede responder todas nuestras. Aleluya. Tal vez ahí te dice, te da un versículo bíblico, hermanos. Una de estas noches estaba orando, hermanos, y así. Yo no digo Dios me habla, lo que sí sé que el Espíritu Santo viene aquí, hermanos. Y oraba y me dice así, involucrado en los negocios del reino. Y yo le digo, Señor, pero si yo estoy involucrado, ante el día yo le sigo diciendo que me quiso decir con eso. Involucrado en los negocios del reino. O sea, nos llama a involucrar. ¿Y cuál es ese negocio? Lo único que sí entendí, ¿cuál es ese negocio del reino, hermano? Hacer plata. Las almas, hermano. Las almas. Los negocios del reino son las almas, hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso Cristo murió por las almas, hermanos míos. O sea, el negocio más grande que nosotros podemos tener es hablarle la palabra a las almas, hermanos. Predicarle el evangelio, queridos hermanos. Buscar la manera de cómo expresar la fe que nosotros tenemos, hermanos míos. Ese es el negocio del reino, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Cristo vive. No leí el versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tu voluntad. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Usted y yo existimos por voluntad de Dios. Esto es importantísimo, hermanos. A veces nosotros pensamos que estamos porque tenemos los mejores doctores, que tenemos todos los mejores buenos, hermanos. Pero usted está vivo porque por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que ya hoy día ya no están aquí, hermanos. Pero la iglesia está firme por la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable para la iglesia. Es perfecta. Amén, queridos hermanos. Todas las cosas existen por su voluntad, hermanos, y fueron creadas por su voluntad. Alza la gloria. Eso fue ensuciado, hermano. Satanás ensució todo porque Adán y Eva se lo permitieron, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, nosotros regresamos a todo eso que Dios le entregó a Adán y Eva. Pero ¿cuánto dicen amén, hermanos, por esas bendiciones? Por Cristo, hermanos, por eso que Cristo hizo, hermanos. Alza la gloria. También aquí hay un segundo punto, hermanos. ¿Quiénes entran en el reino de Dios? ¿Quiénes? Entrará cualquier cosa. Y ya en Apocalipsis todos sabemos que dice que ahí no entrarán que adúlteros,
ni fornicarios, ni perros, ni eso que hacen brujería, no, ni hechiceros, ni inmundos. Pongámosle todo lo malo. No entrarán, hermano. Ahí está dando una lista. ¿Cuáles son los que no entrarán? Pero vamos a ver cuáles son los que entran, hermanos. Son enseñanzas, hermanos, que bendicen nuestras vidas. Jesucristo dijo algo, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor. Mire, aquí hay algo muy importante, hay una reflexión, un momento de meditar en nuestra vida. Porque la palabra, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Pero también le dijo que meditara en este libro de día. Vamos a meditar qué dice esto, hermano. Vamos a pensar, vamos a ver por qué el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir que yo le puedo decir Señor, yo puedo alzar la mano, yo puedo alabar. Pero Dios está viendo si eso es verdadero. Dios está viendo si eso es genuino. Dios está viendo, hermano, si usted está en un sacrificio vivo, santo. Es otra de las cosas que Dios aleluya, Santo Jesús. Otra de las cosas que Dios, hermano, tanto me recalca en mi mente, que debemos ser sacrificios vivos, santos, agradables ante Dios. Sacrificio. A Él sea la gloria, hermanos. Pues hay que ver eso, hermanos. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué lo adoramos? Si el Señor está aceptando lo que yo hago. Si el Señor, hermanos, está contento con mi vida. Amén. Primero, hermanos, los que entrarán en el reino de Dios son los que hacen su voluntad. La voluntad del rey. Yo no puedo hacer la voluntad de la carne. Porque la carne dice que es enemiga de Dios, hermanos. Por lo mucho que la carne no tiene ningún futuro, la carne morirá, hermano. Dios nos prometió darnos un cuerpo transformado, glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos 8 dice que el que anda en la carne, hermano, es enemigo de Dios. Porque la carne no se puede sujetar, hermano, a la palabra de Dios. Al sea la gloria. O sea, los que andan en la voluntad de Dios, los que andan, hermanos, buscando las cosas de Dios. Mateo 7, del versículo 21 al 23. Gloria a Dios. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es de hacerlo, hermano. ¿Sabe por qué? Él dijo algo muy importante. Yo hablo verdad. Yo hablo verdad. Las palabras que yo hablo son vida. Las palabras que yo hablo son espíritu, son verdades. Si usted pone en duda esta palabra, hermano, está poniendo en duda lo que Jesucristo dijo. Lo está llamando mentiroso, hermano. Por eso hay que ser muy atento a juzgar ligeramente, hermano, la cosa de lo que nuestro Señor dijo. Él dice, hermano, y si Él lo dijo es porque es así, querido hermano. Es así. Dice, y que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mire, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Todo esto está escrito en la Biblia. Había unos hombres en Hechos que fueron haciéndose pasar por siervos de Dios. Y el demonio los persiguió y los mandó por ahí desnudos, heridos, hermanos. Porque Él les dijo, yo conozco quién es Pablo y yo conozco quién es Jesucristo. Aleluya. El diablo te conoce quién eres, hermano. Amén. El diablo sabe si tú eres siervo o sierva. Porque el diablo conoció a esa gente que iba, hermanos, y los corriendo, hermanos. Volaban por ahí, hermanos. Vemos esos falsos profetas, esos 400 falsos profetas que le servían a los Baales, hermanos.
La Biblia especifica eso, pero si usted ve en todas las historias, en todos los tiempos de los reyes, aquellos que hicieron lo malo, hermano, había falsos profetas, hermano. Gente que tomaba el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Y el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Mire el problema, hermano, que usted y yo andamos confundidos o engañados nosotros mismos, porque el Señor no nos conoce, hermano. No sabe quiénes somos, de dónde hemos salido, aunque sabe lo que hacemos, porque Él es omnisciente, omnipresente, es omnipoderoso. Él tiene todo, Él sabe la vida aunque del pecador, pero no los conoce, dice. Nunca los vi, nunca Dios los llama de una manera que no existen, hermanos. Miren lo muy importante de esta palabra de que debemos cumplirla, decirle a Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Apartados de mí, hacedores de maldad. Parece duro, no, nuestro Señor Jesucristo, no. Hacedores de maldad. Dios no quiere que haya esa maldad, hermanos. Él no quiere que su pueblo ande de maldad en maldad, hermanos. Yo, hermanos, en estos tiempos que estaba leyendo Primera Reyes, Segunda Reyes, a mí me duele, hermano, y a veces se me salen las lágrimas de ver que el pueblo de Israel atacaba a la tribu, a Judá y Benjamín, que creo que estaba con ellos, hermano, la tribu, y los atacaban entre hermanos mismos, hermanos. Si usted lee, usted se queda asombrado. Ahora, ayer estaba leyendo, 120,000 habían matado y Dios no lo tuvo, lo de Israel, lo de Judá, hermano. Y entre hermanos mismos, hermano. ¿Cómo Dios no iba a juzgar eso, hermano? ¿Cómo Dios no va a juzgar eso dentro de nosotros? Dentro de la iglesia. Cuando nosotros andamos queriendo matar a nuestro propio hermano, queriéndole hacer daño a nuestra propia hermana. Dios, hermano, es el vengador de todas esas cosas. Gloria a Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, yo tengo aquí porque yo quiero hacerle ver algo, hermanos. Voy a buscar un momento, tenga un poquito de paciencia que quiero leer un versículo. Busque usted Romanos 12, hermano. 12:2, hermano. Amén. Gloria a Dios. Lo tenemos todo, queridos hermanos. Miren, en esta versión dice así, miren. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y sigue diciendo, cambien de manera de ser y de pensar. Así que podrán saber qué es lo que Dios quiere. Aquí está algo importante, hermanos. ¿Cómo usted y yo vamos a saber lo que Dios quiere? Cuando usted cambia su manera de pensar y de ser. Porque si usted y yo no cambiamos nuestra manera de pensar y ser, no vamos a saber qué es lo que quiere Dios. ¿Y cómo cambia esa manera de pensar y esa manera de ser? A través de la palabra, aplicando la palabra, poniéndola en nuestro corazón, viviendo por la palabra. Porque si nosotros, hermanos, no somos cambiados de esa manera de ser, de esa manera de pensar, no podemos entender qué es lo que quiere Dios para nosotros. Si usted 3 semanas está bien en Dios, alaba, adora, y ya la 4ª semana ya anda por abajo, anda como la sandía, dice, ¿no? Arrastrada, pero aunque arrastrada, pero dando frutos. Ya nos inventamos cosas. ¿Dónde Dios dice que tú debes andar arrastrado? Tú debes estar en alto y no en bajo. O sea, queridos hermanos, por eso hay que ser transformado, cambiar. Y eso solo lo cambia a través de la palabra del Espíritu Santo. A través de la palabra, el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, hermano mío. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios.
Dios, Señor Jesús. Y sigue diciendo, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El Señor no quiere nada malo para nosotros, hermanos. En su reino todo lo que es bueno, es agradable y perfecto nos pertenece a nosotros. Eso hay en el reino, hermanos. Pero para poder nosotros vivir esas bendiciones, tenemos que cambiar nuestra manera de ser, hermanos. Nuestra manera de pensar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos, queridos hermanos. Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Los que nazcan de nuevo. ¿Cuántos han nacido aquí? Amén. Todos hemos nacido. Todos. Porque en el momento que usted acepta a Cristo, usted nace, hermano. Amén. Vamos a ver cómo es eso. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, aquí hay algo muy importante. La gente piensa que va a ir delante de Dios, aunque si no han nacido de nuevo, aunque si no han recibido al Señor Jesucristo. El mundo anda así, hermano, pero aquí ¿qué dice? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que el que no naciera de nuevo, esa palabra no lo dijo, esa palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero a quién se la dijo, hermanos? A Nicodemo. Nicodemo era un hombre, un erudito, podemos decir, un hombre instruido en la palabra, un conocedor de la ley, hermano. Por eso dice, tú siendo maestro no sabes estas cosas. Si estas cosas que son humanas, usted no le entiende, si le hablara las espirituales, sería mayor la confusión. O sea, queridos hermanos, hay que nacer de nuevo. Todos nosotros hemos nacido, todos nosotros estamos en este reino. La gente no se puede equivocar, hermano, la gente allá afuera está equivocada, pero tú y yo no estamos equivocados, hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, hermano. Vamos a ver cómo es eso, hermano. La palabra es tan maravillosa. Busqué ahí mismo en San Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Capítulo 1, 12 y el 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no, nadie lo puede cambiar. El 13, 1, 12, querido hermano, del Evangelio de San Juan. El versículo 13 dice así: los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de quién. Usted ha sido engendrado por voluntad de Dios. La iglesia ha sido engendrada por voluntad de Dios. Mira, aquí hay algo que nosotros debemos saber y vivirlo, hermanos. Usted, hermano, usted ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Usted ya, hermanos, debe reconocer que usted ha sido engendrado por Dios, hermano. Que usted no ha sido engendrado por hombre, ni por carne, ni por cualquier sacrificio que haya hecho en su vida. Pues nosotros tenemos ese nacimiento espiritual. Gloria a Dios. Por eso se habla del viejo hombre y del nuevo hombre, queridos hermanos. El viejo hombre está viciado, mentiroso. Es de todo ese viejo hombre. Pues el nuevo hombre, hermanos, es santo, es correcto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Los que nazcan de nuevo. También, hermanos, ¿quién es los que entrarán en el reino de Dios? Los pobres de espíritu, hermanos. Los pobres de espíritu. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Podemos decir humilde, podemos decir tanto, pero también podemos decir que ser pobre de espíritu es depender de Dios. Depender de Dios. Aquí más esta palabra está diciendo de dependencia, está diciendo de necesidad, hermanos.
Usted cuando lee aquí el estudio verá que le habla más de necesidad, de una persona que necesita del rey, hermano. Eso es un pobre de espíritu, uno de que necesita del reino, hermano. Necesita las ayudas del Dios Todopoderoso, necesita la dirección, necesita el consejo. Este versículo enfoca más a eso, hermanos. Enfoca eso de la necesidad que va a haber en nosotros, de esa necesidad, de esa hambre, de esa sed, hermanos míos, de esa necesidad de que tenemos que Dios nos ayude en cada momento, hermanos. Eso es ser pobre en espíritu, hermanos. A eso enfoca el Señor, hermano, diciendo que lo que son, por ejemplo, hermanos, si usted ha dependido toda la vida de su fuerza, hermanos, usted no puede entrar al reino de Dios. Si usted ha dependido de su sabiduría, usted no va a entrar en el reino de Dios. Pero si usted, conforme aquí dice la palabra, si usted ha dependido del Rey, hermano, toda su vida, si usted ha sido una persona, se siente que es necesitado, porque aquí hay otro error, a veces no nos sentimos que necesitamos de Dios, hermano. A veces se mete ese espíritu en la iglesia. Yo no necesito de Dios. Y después cuando ya las balanzas se te van, comienzas a querer buscar al Rey. No, yo no necesito, a mí no necesito que nadie me hable de la palabra, yo no necesito nada. Pero los necesitados, hermanos, esos son los pobres en espíritu. Los que dependen de Dios, esos son los pobres en espíritu. Porque a nadie nos gusta depender de otro, hermano. Yo sí le digo al Señor, hermano, el día que ya esté bastante, que yo no dependa de mis hijos, yo dependa de Él, hermano. Porque depender del humano es cosa seria, hermano. Yo dependa de mi Padre, que Él sea mi ayudador siempre. Hermanos, yo estaba saliendo un momento de la predicación. Envejecer en el Señor, hermano, es lo más hermoso. Pero una cosa es envejecer, hermano, en Dios. Envejecer perfectamente, correctamente. Y eso es maravilloso, hermano. Yo estoy envejeciendo en el Señor, hermano, pero yo siento esa libertad. No me siento viejo, hermano. Eso es lo que yo digo, Señor. ¿Será que qué pasa? Pues yo no me siento viejo, hermano. Porque una cosa es envejecer correctamente, una cosa es envejecer vigorosamente, otra cosa es envejecer sabiamente y otra cosa es envejecer sin Dios, hermano. Todo destruido, fracasado. Son dos cosas diversas, hermano. Por eso envejecer en Dios, hermano, es una bendición maravillosa. Amén, gloria a Dios. Los pobres en espíritu, los que sufren tribulaciones por causa del Señor, esos también son los que entran en el reino de Dios. A nosotros no nos gusta sufrir, hermano, no, ¿a quién le gusta? A nadie. Pero es necesario, hermanos. No es que Dios dice tú debes sufrir por todas las cosas, sino que está hablando, hermano, a veces hay problemas. Poniendo un ejemplo, hasta en la familia hay problemas, hermanos. Y a veces usted sufre, tiene sufrimiento, hermano, por causa de Dios. Usted sufre, usted tiene tribulaciones en su trabajo. A veces hasta dentro de la iglesia, hermanos. Pero, hermanos, ¿eso qué hace, hermanos? Eso nos va a llevar a la presencia de Dios. Porque no nos gusta, a nadie le gusta eso, hermanos. Pero por causa de Dios es bueno, hermanos. Por causa de Dios es bueno que nos vituperen, hermanos. Por causa de Dios, hermanos, es bueno que nos persigan. Por causa de Dios. Es bueno que a usted lo insulte. Es bueno que de usted hablen mal. Pero por causa de Dios, hermano. Porque usted, cuando los apóstoles, hermanos, fueron metidos a la cárcel y fueron soltados, ¿qué dijeron? Ellos eran alegres. Ellos estaban gozosos. Porque ellos se consideraban que habían sido dignos de haber recibido esos 2 pajazos que le dieron, o cuántos pajazos le habrán dado. Nosotros también hemos sido gozosos, que por causa del reino, hermanos, sufrimos. Amén, queridos hermanos. Gloria a los que sufren tribulaciones por causa del Señor, no por causa de su carne, sino por causa del Señor. Ya lo leímos, es Hechos 14:22, yo se lo leo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de qué?
de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermano. Aquí está la palabra de este versículo, es necesario. Que si comenzamos a definirla, es necesario, es algo que nos falta, ¿verdad? Usted necesita algo, por ejemplo, va a hacer una comida. Si le falta algo, usted va a buscarla y le pone, le añade. Hermano, es lo mismo, hermano. Es necesario que usted y yo pasemos tribulaciones. Es necesario, hermano, para que eso nos va a llevar a Dios. Una de las cosas que a veces leo, hermanos, es de que hay un testimonio que no me recuerdo bien de un hombre que fue echado pero años, cuando recién, hermano, estaban los apóstoles, fue echado en aceite, pues en una de esas pailas, fue quemado, hermanos. Esos otros que fueron los leones lo devoraban, hermanos. Pero dicen que ellos cantaban, hermanos. Ellos alababan, hermanos. Hay otros que dicen que cuando usted está ahí, usted no siente el dolor, hermanos. Aunque si los leones lo están sacando, porque ya su carne ya está muerta. Es el alma, es el espíritu. Es el hombre nuevo, es el que a usted lo tiene ahí gozoso, hermano. Hay un testimonio de gente que dice eso, hermano. Muchas de las tribulaciones, hermano, no nos van a causar ni dolor si le andamos conforme a la voluntad de Dios. Si andamos conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice en 2 Timoteo, queridos hermanos. 2 Timoteo, gloria a Dios. 2 Timoteo 3:12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Pero ¿cómo usted? Con los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Porque vivir piadosamente en Cristo, hermanos, yo ayer cuando fuimos con nuestra pastora allá a visitar, yo me sentí, hermano, honrado, me sentí contento, hermano. El hombre le decía todo como yo soy a mi pastora, hermano. Él le decía cómo yo soy, cómo me comporto, le decía mi comportamiento, yo era calladito y él hablaba todo, hermano, de mi comportamiento. Y mis pastores escuchaban nomás lo que hablaba, porque son otros los que hablarán por nosotros. Amén. Y él hablaba que yo era uno que no participaba en sus cosas, daba el hermano, todo eso. O sea, yo me sentía honrado, hermano, yo me sentía contento. Yo decía, gracias, Señor mío, que este hombre impío hablaba bien a mi pastora y cómo era mi manera de comportarme. Gloria a Dios. O sea, hermanos, el que quiere vivir piadosamente, hay muchas formas, hermano. Amén. Yo soy vituperiado ahí, hermano, que supiera, dicen cosas. Yo no me preocupo por lo que ellos dicen, yo me preocupo por agradar a Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Somos hermanos, perseguidos, hermano. Padecemos por causa de Cristo, hermano. Amén. A veces yo estoy ahí en el trabajo, hermano, y yo levanto mis miradas, a veces las lágrimas se me quieren salir y yo digo, Señor, como no me recuerdo, no me equivoco, fue Amós, creo que fue que dijo, de ver tanta maldad en el mundo, hermano. Él estaba asqueado, y a veces yo estoy así, ver tanta maldad, tantas cosas, hermano, que yo digo, Señor, ¿hasta cuándo hace ver estas cosas? Porque se ve tanta maldad, hermano. Y somos perseguidos, hermano, porque queremos vivir una vida conforme a la de Dios, hermano. Porque Jesús dijo, hermanos, que los suyos buscan a los suyos, los que son del mundo, ellos buscan a los del mundo. Pero nosotros, como no somos de ellos, hermanos, nosotros padecemos. Estaba leyendo hoy en la mañana en Juan 17, hablaba de que cuando Jesucristo se fue, hermanos, oró por todos sus discípulos y le dijo, hermanos, que esos discípulos no eran del mundo, hermanos. Él oraba no que lo quitara el mundo,
sino que ellos, hermanos, estén firmes aquí en el mundo. Hermanos. Ellos no eran hermanos de este mundo. Usted y yo no somos de este mundo, hermanos. La iglesia no es de este mundo, hermanos. Yo he leído cuántas veces, pero me enfoqué en eso, que él decía, ellos no son de ese mundo. Usted y yo no somos de este mundo, hermanos. Cuando nosotros seguimos a Cristo y seguimos con la mentalidad, lo que habíamos visto en antes, no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a encontrar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Seguimos con nuestra manera de pensar, que nosotros somos de este mundo y que nosotros... Cristo le dijo que ellos no eran de este mundo, la iglesia no es de este mundo. Jesucristo le dijo a este hombre, a Poncio Pilato, que su reino no era de este mundo, hermano. Que si él hubiera querido, hubiera pedido que le hubieran mandado legiones de ángeles a defenderlo. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, hermano. De este sistema humano, hermano. Eso es lo que debemos cambiar de esa manera de pensar. Porque a veces cuando andamos todavía aquí pensando tantas cosas humanas, hermano, no podemos encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. A Él sea la gloria, hermano. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. También, ¿quién entrará en el reino de Dios? Los débiles, los vagos, los perezosos. Entrarán los valientes, los esforzados, y los aquellos que nada lo detuvo, hermano mío. Amén. Mateo 11:12. Gloria a Dios. 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos. Hay en varias versiones que dice que estos violentos eran aquellos hermanos que hacían mal al reino de Dios. Pero había gente esforzada, hermanos, que en medio del mal, hermanos, seguían sirviendo a Dios, hermanos. Esforzados, hermanos. Porque sufre violencia. Hay gente, hermanos, que hablan mal. Hay gente que cree que nosotros somos religiosos, hay gente que cree que somos santurrones, hay gente que habla lo peor de nosotros, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, piensa que somos escoria del mundo. Recibe tanta violencia, tanta crítica, tanta persecución, tantas cosas, hermanos. Pero en medio de todo eso hay gente esforzada y valiente, hermano. Y ellos dicen que arrebatan el reino de Dios, hermano. Los valientes, los esforzados, hermano. Los que no se quedan, hermanos, por cualquier cosa, hermano. Los que no se quedan porque lo vieron mal, hermano. Siempre yo les digo, y ustedes estarán cansados, pero yo se lo sigo diciendo, del hombre que estaba en el Extra, y esas noticias en el Extra son un poco extrañas. Y dice, y lo mataron, dice, porque lo quedó viendo mal. Pero más abajo decía, pero él no sabía que él era virolo. ¿Sabe que los virolos miran así? O sea, ustedes tal vez piensan que está viendo mal el hermano Ángel y ni siquiera usted lo está viendo. O sea, hay cosas, hermano, hay cosas. Hermana Verónica se ríe. No inventamos cosas, hermano. Y no nos damos cuenta que Satanás está queriéndonos meter todas esas clases de basura en nuestras mentes, hermano. De basura para ponernos en problemas, primeramente con Dios y después con nuestros hermanos o con nuestro prójimo, hermanos. Amén, queridos hermanos. El reino de Dios, hermanos, solo la gente esforzada, solo la gente, hermano, que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Hubo un hombre, hermano, que se lo encontró ahí sin vestidura cuando estaban en las bodas y le dijeron, saca ese de aquí, porque ese no es de aquí. Que usted y yo no nos diga un día, hermanos, que nosotros no le pertenecemos al Rey, hermano. Que un día nos salgamos avergonzados diciendo, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Ustedes decían, Señor, Señor, pero usted, su corazón estaba lejos de mí. Que nosotros no nos pase eso, hermanos, hermanas, iglesia de Cristo. Que nosotros seamos de esas 5 vírgenes, hermanos,
que eran prudentes, que estaban llenas de aceite, que siempre tuvieron esa unción. Usted anda buscando unción en todos los lugares, ya usted fue ungido, ya usted fue lleno, ya usted fue unido por el Espíritu Santo. Hay gente que anda por ahí buscando a esos predicadores para que le den esa unción. Se toman los versículos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo ya lo unió a usted. Gloria a Dios. Al apóstol a Timoteo se le dijo que avive ¿qué, hermanos? Que avive el fuego del don que había en eso. Ese don que ya Dios se lo dio, avívelo y póngalo al servicio de Dios. Avive eso, hermanos. Avivemos eso, iglesia de Cristo. Amén. Eso que Dios ya nos lo dio, hermanos. Hay que avivar su obra en medio de los tiempos, Amén. de todos los tiempos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo doy gracias por su palabra, porque su palabra es maravillosa, Señor amado. Sinceramente, Señor, no hay palabra más pura, como dice el Salmo, Señor amado. No hay palabra más hermosa, no hay estatutos más perfectos que los tuyos. No hay mandamientos más perfectos que los tuyos, Señor amado. No hay, Padre Santo, nada de levadura en tu palabra, Señor amado. Es tan preciosa, Señor amado, que convierte el alma del humilde, Señor amado. Que convierte al pobre, que convierte, Señor amado, a todo ser humano, Padre. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por todo eso que nos has dejado, Señor amado, del reino, Padre mío. Que no busquemos, Padre mío, primero las añadiduras, como dice, sino que busquemos el gozo, la justicia, la paz, Señor amado. Que busquemos el poder, que busquemos, Señor amado, los dones espirituales, Señor Jesús. Que busquemos servirte, Señor. De eso se trata tu reino, lo que he estudiado y he entendido, Señor amado. Pero a veces andamos buscando, Padre mío, primeramente los alimentos. Ya estoy pensando si mañana me hago un caldo de pata o de gallina, Señor. Y no estoy pensando si mañana a las 5 de la mañana me levanto a orar, Padre. Y no estoy pensando si mañana leo la palabra, Señor. Y no estoy pensando si mañana le puedo predicar a alguien, Padre mío. Sino que estoy pensando que mañana cómo va a ser mi trabajo, que cómo voy a hacer. Y no estoy pensando, Padre mío, en el reino de Dios, en tu justicia, en tu paz, en tu gozo y en tu poder, Señor amado. Aquí sea la gloria, la honra, Señor amado. Ayúdame, Cristo Jesús. Ayuda a la iglesia, Señor amado. Ayúdanos, Jesús, Padre, a ser parte de este reino, a estar, parecido, involucrado en los negocios del reino, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga.